Buenos días, mi nombre es Joel Monsalve y en esta ocasión les quiero mostrar cómo luce en ejecución un programa de scrapping. Es una pequeña demostración que les quiero hacer sobre un trabajo que se está realizando o ya se realizó para un cliente. El scrapping o data scrapping es una técnica cuyo objetivo es obtener o colectar datos, o sea, data, para su posterior análisis, por ejemplo con backtesting, lo cual es una parte fundamental de todo proyecto de cripto trading. También se pueden colectar datos con otro propósito, datos comerciales de clientes, etc. Pero como sea el enfoque, el objetivo siempre es obtener datos para su análisis. Entonces aquí tenemos este programa en particular. Este código lo desarrollé en Python, programado en Python, y para esta demostración lo vemos corriendo en ambiente Linux, pero también puede ser perfectamente en ambiente Windows, incluso para correrlo en servidores virtuales, etc. Abril 2021. Ok, el objetivo del programa es utilizar la API de Binance como chain para obtener los datos de velas, los datos open, high, low y close de las monedas que se especifiquen, o sea, los pares, los símbolos, así como también los primeros precios, los primeros niveles de precios de la escalera, tanto en el lado ask como en el lado bid. Entonces esto es el intervalo de tiempo que normalmente se utiliza 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, pero para efectos demostrativos lo vamos a configurar en 15 segundos. Entonces ejecutamos el programa. Está estableciendo una conexión con el exchange y obtiene los primeros dos lecturas. Vemos aquí que la marca de tiempo es 15:27:14 y 15:27:27, es decir, aproximadamente 15 segundos después de que se pidió la primera. Aquí está haciendo las lecturas. Entonces lo que él hace es aquí en la subcarpeta data, ¿verdad? Tenemos tres directorios para cada uno de los pares que está colectando. En este caso vamos a centrarnos en el Bitcoin dólar, Bitcoin versus dólar Tether 2021-6, que es la fecha de hoy, junio 2, y este es el archivo que está siendo actualizado con cada lectura. De hecho, si lo abrimos con el editor de texto, es un archivo CSV. Vemos que con cada lectura agrega una línea en este fichero y también en el que corresponde al otro par de monedas. Es decir, nosotros en el fichero symbols especificamos qué monedas queremos que lea. En este caso queremos que lea, bueno, hay una lista de todos los símbolos disponibles, están por acá, de los cuales el usuario puede escoger los que desea. En este caso se han colocado dos, que son el Bitcoin Tether y el Ethereum Bitcoin, que también lo podemos abrir aquí. Tenemos una subcarpeta para Ethereum Bitcoin 2021, junio 2, y aquí también se va actualizando con cada lectura. Y si lo abrimos en formato con Excel, vemos que la lectura es algo parecido a esto. Tenemos la estampa de tiempo, bueno, el nombre del par, la estampa de tiempo, el tiempo de open de la vela y los 4 valores típicos OHLC: open, high, precio de apertura, de alto, bajo y cierre de la vela.
así como el volumen transado, el tiempo de cierre, y por acá tenemos los niveles de precio de cada lado del mercado, los primeros 5 niveles de la escalera. Se pueden configurar cuantos niveles se quiera según la API, pero para reducir el volumen de información, el costo de la transacción, me he limitado solamente a 5 niveles. Y esto se puede seguir ejecutando el tiempo que sea necesario. Espero hayan disfrutado la demostración. Si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse, y encontrarán abajo la información de mi información de contacto por si quieren contactarme para un proyecto. Gracias por su atención.